se inicia con la literatura griega. Digamos que si la literatura universal es un libro que pasa por capítulos, ¿no? El primer capítulo va a ser literatura griega. Y dentro de ese primer capítulo, la primera página no la escribió Homero, la dictó. Ya es claro, siempre y cuando existiera Homero, porque es una incógnita, es un autor legendario, pero si es que existió, él dictó la primera página de literatura griega, de ese capítulo. ¿Por qué? Porque él no escribió nada, él era un autor oral todavía, ¿no? Bien, ya tenemos la PPT, gracias, ahí nos han habilitado la opción, ahí avanzamos. Entonces, como te decía, hoy tenemos que hablar de los géneros y figuras, que es un tema de la teoría literaria. Y luego empezamos con un tema de literatura universal, que es literatura griega, pero no nos vamos a enfocar en la obra de Homero, sino en lo siguiente. Lo siguiente más importante es tragedia griega. Ya, desde primero las epopeyas homéricas, Ilíada y Odisea, y luego ya viene la tragedia griega como segundo momento importante de esta literatura griega, primer capítulo de nuestro libro de literatura universal. ¿Listo? Muy bien. Ah, claro, no me había presentado, perdón. Ahí está mi nombre, ¿no? Guillermo Gutiérrez Cuadros, sí, este es mi nombre, mi apellido. Me había olvidado, perdón, la emoción. Yo soy profesor de la Pre San Marcos desde el 2009. Ahí empecé mi andadura histórica aquí en la Pre. Ya voy 12 años enseñando en la Pre. He tenido a mi cargo en varias ocasiones el examen de la Pre, o sea, yo me he sido un profesor que me he internado para hacer examen varias veces, tengo esa experiencia. También he sido jefe de curso alguna vez, y de ciclo ordinario y algunos extraordinarios, ciclos veranos también. Y estuve a cargo del aula virtual durante muchos años, desde que inició en 2010 hasta el 2019, si no recuerdo mal, yo me encargaba. A partir de ahí ya otros profesores han empezado a entrar, pero sobre todo con la pandemia, la cuarentena, ya pues, todos somos profesores virtuales, ¿no? Ya lo que yo hacía se ha expandido por todas las planas, ¿no? Entonces ya no soy único o de los pocos, ya somos todos los que estamos en este barco de lo virtual, que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Yo quiero siempre resaltar las ventajas y quiero aplicarlas con ustedes. Seguimos entonces, alumnos, ya saben un poquito de mí. Ahora quiero ver qué tal están ustedes. Van a participar, por favor, cuando les pregunte, participen. Yo sé que estoy con chicos muy participativos. Bien. Empezamos entonces con géneros literarios. Como ves, concepto teórico, esta PPT no es algo tan complejo, ¿no? Eso nos estábamos perdiendo hasta que nos pudieron la opción de compartir. O sea, no era gran cosa, mira. Según Aristóteles, que fue el primer preceptista literario, el primer teórico, son 3 géneros, ¿no? Él propuso la idea de 3. Y en realidad, hasta el día de hoy, no se ha propuesto algo mucho más importante que eso. Es decir, sí, profe, pero en mi colegio Maranguita me dijeron que había un narrativo. Sí, profesor, pero en mi academia de Avenida Arequipa me dijeron que había género expositivo, que esa era la última, que no sabían. No, el expositivo didáctico es la cenicienta de los géneros y hay muchos teóricos que no lo aceptan. O sea, está en duda. Y el narrativo sería algo así como una épica moderna. Así que lo que dijo Aristóteles es totalmente vigente. Claro, si es que lo ves de una manera tradicional, lo que dijo Aristóteles todavía es lo que manda en realidad. No ha habido un cambio radical. Claro que hay teorías, hay opciones, alternativas, pero en sí, en líneas generales, es muy sólido lo que propuso Aristóteles. Y vamos a eso, ¿ya? Primero, Aristóteles pensó en lo siguiente. Si yo puedo clasificar animales y plantas, porque Aristóteles fue un gran biólogo, ¿no es cierto? Inclusive Alejandro Magno, su discípulo dilecto, le mandaba animales y plantas disecados de sus conquistas en África y la India, porque decía, mi maestro va a hacer algo bueno con esto. Así que Aristóteles era un genio de la botánica, la zoología. Y él decía, si los animales y plantas los puedo clasificar, ¿por qué no las obras literarias? Y él pensó en una clasificación en 3 grandes grupos, que llamó los géneros literarios. ¿Está bien? La épica, la lírica y dramática. Dentro de cada una se subdividían en especies o subgéneros, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la épica tenemos la epopeya, el cantar de gesta, el poema épico. En la lírica tenemos la oda, la elegía o la sátira. Y en el género dramático tenemos la tragedia, la comedia o el drama, que es la mezcla de las anteriores. Entonces, lo que pensó Aristóteles era apartados clasificatorios, conjuntos, donde vamos a ir agrupando las obras por sus semejanzas, por sus parecidos. Vamos ahora a ver qué criterios tenemos. ¿Okay? A ver, un momento acá. ¿Qué criterios tenemos? Miren, para entender bien esta parte de la clase, quiero que abran su mente
se hagan a la idea de que estamos en el curso de matemática y vamos a pensar en abstracto, ¿ah? Cuidado, ya, porque acá el curso de literatura tiene sus momentos en que hay que concentrarnos y captar. A ver, ese momento lo quiero ahora, presten mucha atención. Primero, olvidémonos de la idea de que el autor es quien nos cuenta un cuento o que el autor es quien nos declama un poema y está escrito ahí. No, olvídate de eso. Ahora piensa, el autor es un ser humano de carne y hueso. El autor puede tener motivaciones, puede tener intereses económicos, sentimentales para escribir algo, sea lo que sea que escriba. Eso quiere decir que un mismo autor, en un mismo tiempo, puede escribir diversos tipos de obras. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un poeta, a ver, está enamorado, pero muy templado, ¿ya? Entonces, quiere escribir un madrigal, que es una especie lírica que implica un poema breve, con una gran agudeza, mucho ingenio en su creación y que obviamente halague a la chica. Entonces es un poema breve, tiene que ser cortito. Si no es corto, no es madrigal. Tiene que ser de amor, si no, no es madrigal. Tiene que estar en verso, si no, no es madrigal. Y madrigal, repito, es una especie lírica. Él va a crear ahí un enunciador textual para ese poema. Un enunciador textual. Como estamos hablando de poesía lírica, este enunciador, este ser ficticio que él va a crear para ese poema, obviamente que lo representa a él enamorado, ¿no? Obviamente, pero no es él, sino un ser ficticio que está siendo proyectado en el texto. Este se va a llamar, como es poesía, yo poético o yo lírico. También se habla en la lírica del hablante lírico. Te estoy dando opciones, ¿ah? Yo poético, yo lírico, hablante poético o hablante lírico. Hasta 4 denominaciones tiene el ser ficticio, el enunciador textual para un poema como el que estamos viendo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si llega un amigo y le dice, hoy ha fallecido mi tío muy querido de la familia, queremos que, como eres poeta, quería que le hagas unas palabras, un poema bonito para recitar ahora en su funeral, vamos a tratar de leerlo, por favor, tú eres mi amigo, te puedo pagar si necesitas, ¿no? Entonces el chico está escribiendo el poema del madrigal, está inspirándose en eso, dice, bueno, ahora me pide un poema tristeza, o sea, una elegía, ¿no? Una elegía es una especie lírica de la pena, la tristeza, la congoja, por la pérdida, puede ser fúnebre, como Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, o puede ser amoroso, como por ejemplo los Yarabís de Melgar, ¿no? Es un tipo de elegía amorosa. Entonces, el amigo le dice, háblame de tu tío, todo lo que era tu tío, cómo se llevaba con ustedes, sus cualidades, cómo pensaba la gente de él, sus logros en la vida. Y vamos a hacer, el poeta, es un profesional, así que le escribe, ¿no es cierto? Aparte dice, con esa plata que me pagan, voy a llevar a la chica que me gusta a tomarse un lonchecito a la Rosa Náutica, y así a la luz tenue del sol en el atardecer, en el sunset, le voy a dedicar el poema, el madrigal que le estoy escribiendo. Con esa ya me acepta, ¿no? Entonces, planeando eso, crea un yo poético elegíaco, muy sentido, muy sentimental, que tiene mucha pena, ¿no? Por la muerte. Tú dirás, profe, pero el poeta tiene pena de la muerte del tío del amigo. No, tal vez simplemente le da un poquito de pena, tal vez, pero no tanto porque está enamorado y aparte no lo conocía. Era alguien que no, solamente su amigo lo conoce, no conocía al tío. Así que es un yo poético paralelo de un mismo autor. Y después de esto, cuando el poeta, está a punto de acabar ya está acabando ya su madrigal, inspirado en la chica, la ve en un carrazo del año con su otro pretendiente, un pretendiente poco agraciado físicamente, pero que tiene mucho dinero y que ahora la chica está con él pasa su mano por su espalda, la chica por su hombro, la está llevando al cine en su carro del año, y el poeta entiende todo, se decepciona terriblemente y va a su casa a escribir un poema satírico, un libelo, que es un texto de burla crítica, donde él va a criticar a una mujer porque prefiere el interés económico al amor. Entonces él va a burlarse, obviamente no va a decir nunca el nombre de la chica ni el nombre del pretendiente que ahora es enamorado de la chica, pero él los va a atacar con metáforas, símiles, va a usar hipérboles, pero el que entienda el poema va a darse cuenta que están hablando de esa chica y su enamorado nuevo, ¿no? Pero el que no sepa nada del tema no va a captar y va a decir, este poema qué sentido tiene, y lo va a publicar en las redes, ¿no? Para vengarse. A ver, ha creado un tercer yo poético o hablante lírico. Este es un yo poético hablante lírico que ha hecho un poema satírico. ¿Se dan cuenta? Un mismo autor
ha creado 3 yo poéticos diferentes para 3 poemas distintos, casi al mismo tiempo. A eso me refiero con que el enunciador textual no es el mismo que el autor. Ahí, con esa idea tienen acá, con eso tienen la idea de los 3 géneros acá completa. Ahora solamente tengo que explicártelo porque ya lo entendiste. A ver, ¿cómo es eso? En la épica, el enunciador textual le llamamos narrador, ¿ok? En la épica, el enunciador textual tiene como objetivo que tú entiendas lo que ocurrió en un mundo representado. Profe, ¿y cómo llego a acceder a ese mundo representado por ese narrador, por ese enunciador textual narrador? Yo llego a entenderlo porque él describe lugares y personas, reproduce diálogos, también narra hechos, sucesos que van ocurriendo uno tras otro. Con todo eso, él representa un mundo representado, y de esa manera tengo la narración. Y lo cuenta de una manera interesante, pues, con el suspenso, la sorpresa, dosifica bien sus recursos. Muy bien. En cambio, en la lírica, el yo poético también te puede describir, también te puede narrar, también te puede reproducir diálogos, igualito que el épico. La diferencia es que a él no le interesa que tú entiendas un mundo representado. El yo poético quiere que tú sientas una emoción que él tiene. Quiere compartir contigo una emoción, un sentimiento. Y por eso él utiliza todos los recursos que tiene, repito, describir, narrar o diálogos, para lograr expresar un sentimiento o emoción. Eso es diferente al narrador de la épica, porque el narrador en la épica, él quiere que tú entiendas qué sucedió. Nada que ver con lo que él sienta, sino que tú entiendas lo que pasó en un mundo representado, ficcional, por supuesto. ¿Está bien? Espero que lo hayan captado. También se han dado cuenta que las especies líricas obedecen al sentimiento que expresan. Eso ya lo entendieron, ¿no? La oda es admiración, la elegía es pena, tristeza. El madrigal es un tipo de poema amoroso de España, es amor. También la canción, pero la canción es un tipo de poesía más amplio, abarca toda Europa, ¿no es cierto? Y es un poema más largo, también de amor, no necesariamente cortito e ingenioso como el madrigal. También tenemos la sátira, que es de burla, de escarnio. ¿Está bien? De esa manera, entonces, creo que han entendido la diferencia entre épica y lírica. Ahora, ¿qué pasa con el cuento y la novela? Lo que habitualmente llaman narrativa es el cuento y la novela. El cuento y la novela son como especies modernas de la épica. Las especies clásicas son 3, ya te las dije hace rato. Epopeya, cantar de gesta y poema épico, ¿no? La epopeya es de la edad antigua, el cantar de gesta es de la edad media y el poema épico del Renacimiento. A fines de la Edad Media, inicio del Renacimiento, surgen también 2 especies más de la épica, pero en prosa. Es la gran diferencia, no están en prosa, el cuento y la novela. En cambio, los anteriores, epopeya, cantar de gesta y poema épico, están en verso. ¿Listo? Ahora vas a decir, profe, pero yo sabía que la lírica era en verso y la épica en prosa. Error, grave error. La lírica, en el 99.99 de los casos, está en verso. Pero hay algunos poemas en prosa, ya te saqué de cuadro, ya lo sé, pero existen algunos, ¿ya? Y en la épica, las especies antiguas eran en verso, y las modernas ya son en prosa, ¿no? Ahora, profe, ¿por qué todo se hacía en verso antes? Porque en la época antigua, en la Edad Media todavía, había un gran prejuicio que era, si está en verso, es literatura, si está en prosa, no es literatura, punto. Así se pensaba antes, ¿no? Pero hoy en día no, pues por supuesto. Ahora, ¿qué hay del género dramático? Bien, el género dramático no tiene enunciador textual. Ya, con eso ya te saqué de cuadro, ¿no, profe? ¿No tiene? Sí, no tiene. Lo que pasa es que en el género dramático abarcamos todas las obras que están hechas para ser representadas en el teatro. Quiere decir que esté en verso, esté en prosa, no importa en qué, pero si está hecha para ser representada, este género dramático. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué subjetivo objetivo? Bueno, por sus orígenes. Se origina a partir de la lírica, en el sentido de la recitación, del coro que canta, y la épica a partir del argumento que se utilizaba. Por eso tiene de los dos, de épica y de lírica, por eso es subjetivo-objetivo. Ahora, también tenemos en cuenta que para acceder a una obra de teatro tenemos que entender la interioridad de los personajes, ese es subjetivo. Pero también hay un mundo representado mediante los diálogos, acciones, movimientos y escenografía, por eso hay una parte objetiva también. ¿Ven? O sea, el género dramático abarca la parte objetiva y la parte subjetiva. Especies dramáticas, ya te dije. Tenemos la tragedia, la comedia y el drama. Muy bien. Hasta este punto, estudiantes, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos explicando?
Cuénteme sus dudas. Ajá, ahí está. Nicole me está preguntando algo. ¿Todo bien? Ah, ya pensé que me ibas a preguntar. Ya no importa. No se preocupen, chicos. Si tienen una pregunta, tal vez después, o sea, a veces uno dice, uy, ¿verdad? Se me acaba de ocurrir algo, ¿no? Y no le pregunté al profe. Ya. Tenemos el multichat, ¿no? Que es un sistema en el cual ustedes pueden acceder a profesores de literatura y ahí les pueden dar sus preguntas, ¿no? O sea, que de manera que el profesor te pueda ayudar también. En un horario diferente a esta clase, obviamente, ¿no? Así que ahí también puedes preguntar si es que ahora no tienes la pregunta, él viene después, hay preguntas. Muy bien, seguimos con figuras. Las figuras literarias son las técnicas, los procedimientos, los recursos retóricos de los que toma o utiliza el autor para lograr que el lenguaje común y corriente con el cual nos comunicamos con nuestro prójimo, se convierta en algo llamativo, emocionante y cumpla con la principal función de literatura. ¿Cuál es la principal función? Brindar placer estético, emocionar al receptor, que puede ser un lector o un oyente. ¿Ok? Claro, tú dirás ahí, profesor, pero yo leí una vez que las figuras también se usan en la vida común. Por supuesto que sí, las figuras también se utilizan en la vida común y corriente. Cuando hacemos un chiste, cuando nos cuentan algo con gracia, a veces inclusive en la conversación cotidiana, ¿no? Tu amigo te dice, oye, hace 1000 años que no veía a mi amiga y hoy día la encontré en el mercado y conversé. Otro te dice, nuestra familia se había afilado bien para ir al bautizo y al final no pudimos ir porque lo cancelaron. Oh, qué pena por la pandemia, ¿no? Afilarse bien, ¿no? Es una metáfora. También, hace 1000 años que no la veía, también es una hipérbole, ¿se dan cuenta? O sea, usamos figuras también en la conversación cotidiana, a veces también en las bromas, en los chistes, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Perú clasificó al Mundial y los chilenos no pudieron clasificar, me acuerdo que decían que los hinchas chilenos lloraban tanto que sus lágrimas corrían y hacían un recholito hasta el mar. Entonces es una exageración, una hipérbole. Muy bien, pero en sí, las figuras literarias, cuando son utilizadas por los autores literarios, normalmente son utilizadas con mucha calidad, con mucha originalidad. Y entonces ahí tenemos una figura que hace que una obra literaria tenga una calidad artística superior. ¿Ya? Hay muchas figuras, alumnos, muchísimas. Hablamos de unas 20 famosas, unas 50 que se usan, unas 150, 200 que están en la lista de enciclopedias de la figura. O sea que hay un montón de figuras, ¿ya? Pero para que tú tengas más fácil el panorama, solamente te vamos a enseñar de esas 200, solamente 6, nada más. Así que no tenemos ni grandeza ni riqueza acá. Bien, las figuras se clasifican en 4 tipos, ¿ya? Voy a escribirlo acá en el chat para ayudarme, ¿ya? Tenemos las figuras semánticas. Un momentito, voy a escribir acá. Semánticas. Ajá. También llamadas los tropos, ¿no? Que son la aristocracia de las figuras. Solamente son 4, ¿ah? Las figuras semánticas o tropos son las figuras más famosas. Tenemos la metáfora, que es considerada la reina de las figuras literarias. El símil, al que yo llamo su hermanito menor. Y también está la metonimia y la sinécdoque. Claro, tú vas a decir, profe, esas dos, ¿de dónde salieron? O sea, son los 4 tropos. No estoy diciéndote que son las que te voy a explicar, pues, metáfora y símil sí te voy a explicar porque están ahí en tu lista. Pero la metonimia y la sinécdoque no están. La presa Marcos la OCA no las considera para el examen, ¿no? Pero existen, pues, alumnos, a eso me refiero, ¿no? Así que si quieres averiguar, ahí tienes los nombres para que te soplar los nombres para que tú los averigües también por tu lado, ¿ya? Muy bien. Ahora tenemos más figuras, ¿ah? Tenemos más figuras. Las figuras de palabra, ¿está bien? Que consisten en repetir, elidir o agregar, ¿no? O sea, son 3 opciones. En las figuras de palabra tú puedes agregar palabras, ¿no? Como adorno, repetir palabras o partes de palabras o elidir, es decir, quitar palabras. Hay esas opciones, no juegas con las palabras, con las unidades palabra, ¿ya? También tenemos las figuras, vamos a poner aquí, sintácticas, ¿no? Que normalmente consisten en alterar el orden habitual.
El orden de construcción, ¿no es cierto? Oracional. Bien. Y finalmente tenemos las figuras lógicas, que son aquellas que alteran, ¿no es cierto?, las reglas del pensamiento lógico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces tenemos 4 tipos de figuras. Las semánticas, que trabajan con los significados de las palabras. Las de palabra, que consisten en repetir, elidir o agregar partes de palabras o palabras completas. Las figuras sintácticas, que consisten en alterar el orden de la frase. Y la figura lógica, que alteran las reglas del pensamiento lógico. Bien, alumnos. Con esto, ya, bueno, ya te soplé 2, ¿no? Ya te soplé metáfora y símil, ya. Pero ahora quiero que me digas, en las demás, en las otras 4 que hay, ¿qué tipo de figuras son? A ver, ustedes van a decirme. Por ejemplo, acá la anáfora, ¿qué tipo de figura es? ¿Es sintáctica? ¿Es lógica? ¿Es de palabra? ¿Cuál es? A ver, ¿qué tipo es la anáfora? Díganme ustedes. Pueden tomar la palabra o pueden escribir en el chat, como prefieran. La anáfora, la metáfora ya sabemos que es semántica. Yo te voy a explicar la metáfora, no te preocupes, pero dime ahora de la anáfora, a ver, ¿qué es? ¿Qué tipo? Ajá, están comentando por acá. Muy bien, Fabián, muy bien, Maylin, Sumi Maylin, muy bien, figura de palabra, porque repite, muy bien, vamos ahí. Vamos con el epíteto, ¿qué tipo debe ser el epíteto? A ver. Ahí está, Nicole Vega está escribiendo. Ya está, a ver, ya respondieron. El epíteto sería una figura. Uy, no salió nada. A ver, alumnos, ¿qué tipo de figura sería el epíteto? No hay respuesta. ¿Y el hipérbatón? ¿El hipérbatón qué tipo de figura sería? Está fácil, ¿eh? A ver, Sumi dice sintáctica. Claro, el hipérbatón es sintáctica, ¿no? Tuncar pone astuto, no entendí. Ya, entonces el hipérbatón sería una figura sintáctica. ¿Y la hipérbole qué tipo de figura sería? La hipérbole. Lo que a mí siempre me he dado cuenta es que todo les parece hipérbole, ¿no? Todo les parece exagerado, en fin. Pero hipérbole solamente es cuando yo exagero, no cuando utilizo un símil, una metáfora para exagerar. Cuidado, ¿ah? Ajá, muy bien, figura lógica. Ya está, muy bien, Sumi. Ya, vamos a explicar entonces. Yo voy a empezar a explicar, alumnos, por metáfora y símil, ¿ya? Por metáfora y símil. A ver. Tanto el símil, voy a escribir, ¿ya? Ahora, dejen de escribir, por favor, para que no se vayan a confundir en el chat con lo que yo escribo. El símil y la metáfora son como hermanos, ¿ya? Pero ambos consisten en comparar. Es comparar, pero comparan de diferentes maneras. A ver, el símil es comparar por medio de nexos comparativos. Por ejemplo, la palabra como, cual, parece, semeja, tal, y etcétera, ¿no? O sea, semejante a, parecido a, etcétera, ¿no? Las palabras de comparación. En cambio, la metáfora compara con el verbo ser, obviamente conjugándolo, ¿no? Es un verbo que se conjuga. Y mediante el reemplazo directo. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te digo, en una fiesta, Juan está bailando y todos lo ven bailar y empiezan a decir, Juan baila como un trompo, Juan se mueve cual trompo, Juan parece un trompo,
Juan semeja un trompo. Juan baila tal trompo. Entonces, Juan es semejante a un trompo, ¿no? O sea, porque da vuelta y vuelta y baila y baila. Juan es incansable, Juan. Estamos con el símil ahí, ¿no es cierto? Pero después dicen, Juan es un trompo. Juan es un trompo, empiezan a decir. Ya están conjugando el verbo ser, ya estarían haciendo una metáfora, ya no están con el símil, porque no estamos en nexo comparativo, sino el verbo ser. Y luego llega María y empieza a bailar con María y dicen, el trompo ya sacó a María. El trompo ya sacó a María. Entonces ya Juan es el trompo reemplaza a Juan, ¿no? Entonces date cuenta, es como una evolución. Partimos del símil, que es comparar a partir de semejanza, ¿no? Con palabras con nexos comparativos, como, cual, parece, semeja, tal. Y luego, la metáfora, ¿no? Que sería también comparar, pero usando el verbo ser, nuestras vidas son los ríos. Acaso están conjugados en plural, ¿no? ¿Por qué nuestras vidas son los ríos? Porque todas las vidas van hacia la muerte, así como todos los ríos van hacia el mar. ¿Se dan cuenta? Es una metáfora, ¿no es cierto? Están comparando aquí, pero claro, la comparación es con verbo ser, por eso es que ya es una metáfora, no un símil. ¿Listo? Y acá en lugar de colocar una palabra, coloco ya otra. La noche ha prendido sus claros diamantes. No estoy diciendo de acá, la noche ha prendido sus estrellas que son como claros diamantes. No, te he puesto sus claros diamantes de frente. Ya reemplaza estrellas por claros diamantes, no es un reemplazo. Otro ejemplo, ¿qué tal si te digo los pozos de fuego que brillan en tu rostro? ¿A qué me refiero? Los pozos de fuego que brillan en tu rostro. ¿Los ojos? Muy bien, gracias. Claro, una chica de ojos negros, ¿no? Esa mirada. Y que si yo dijera, tus ojos son dos pozos de fuego. Tus ojos son dos pozos de fuego. Esa es una metáfora, pero en verbo ser, conjugado, son, ¿no? Porque es plural. Y si te digo, tus ojos brillan como pozos de fuego. Tus ojos parecen pozos de fuego. Bien, sí, bien, muy bien. Creo que se entendió la idea, ¿no? Son lo mismo, pero en diferentes maneras. Ahora voy a intentar un gesto técnico de mayor relevancia. No sé si voy a poder. A ver si me sale ya. No sé si me va a salir, creo que no. Estoy intentándolo. A ver. No, está fallando este momento. Ya, espérense. ¿Y cómo salgo de acá? Un momento. O sea, ya entré, pero no sé cómo salir. Compartir. Ajá. No sé cómo se hace esto. A ver, ¿cómo puedo compartir sonido en la computadora? No me sale. ¿Saben ustedes cómo se hace compartir sonido en la computadora? Pantalla completa. No, profe. Ah, ya la encontré. Ya está, ahora sí. Bien, chicos, practiquen. ¿Van a explicarme qué figura hay aquí y cómo funciona? La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensiero. Sempre una amabile, leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qual piuma al vento, muta d'accento. Muy bien. No soy yo, es Pavarotti, por favor, cantando una letra de Giuseppe Verdi, famosa ópera Rigoletto. Así que no me acusen a mí. El audio tiene un hiperbatón, ¿cierto? De la canción. Hiperbatón, no entendí eso. Está cantado en italiano, ¿ya? La canción es italiana, está con subtítulo en castellano.
A ver, ¿qué figura había? Ahí, hiperbatón, dicen. Pero sí había símil, Símil. claro, el símil. La donna es móvil cual piuma al vento, ¿no es cierto? O sea, la mujer es inconstante como una pluma al viento. Tanto la palabra cual como la Y palabra metáfora como, también. son los nexos comparativos. Sí, metáfora, ¿en qué parte? Cuéntame, a ver. ¿En qué parte te diste cuenta? A ver, En el rostro, en el rostro. sí estaba diciendo el rostro más bello, creo. Sí, pero ¿qué es metáfora? No, no, no es metáfora. El rostro más bello es una expresión nomás. Tendría que haber una comparación. Claro, no piensen que siempre que usa el verbo ser es una comparación, ¿no? La mujer es, la donna es móvil, como, claro, ahí la mujer es voluble. Eso no es metáfora. Eso no es metáfora. La mujer es voluble, no, no es metáfora. Si yo dijera, la mujer es una deidad, podría ser una diosa, ya podría ser tal vez, ¿no? Pero estoy comparando con algo, ¿no? Si digo Juan es voluble, estoy dándole una cualidad nada más. Es otro uso del verbo ser, no se vayan a confundir. Pero sí hay símil. Eso sí, el símil sí es muy obvio. Compara a la mujer con una pluma al viento, ¿no es cierto? Porque es inconstante, cambia de pensamiento y voz. Yo no voy a dar testimonios personales porque de ahí las chicas se resienten, ¿ya? Pero saben a qué me refiero. Y los jóvenes ya lo sabrán pronto. Espero que no con mucha crueldad. Sigamos entonces. Ahora tengo que volver a compartir. A ver, no hay problema. A ver, lo busco y lo comparto, ¿ya? Yo pensé que quedaba automáticamente la PPT, pero veo que tengo que sacarla de nuevo. Vamos con las demás figuras. Qué bien que hayan captado la figura símil, que es la que me interesaba porque es la más obvia, ¿ya? La más evidente de todas las que hemos visto. Vamos con la anáfora. La anáfora es muy sencillo, ¿no es cierto? La anáfora consiste... A ver, un momento que se me está achicando esto. ¿Cómo hago para agrandarlo? A ver, un momento. Ya, ahora sí. La anáfora consiste en repetir al inicio del verso, ¿no? O ustedes también podrían usar anáfora repitiendo el inicio de cada oración en un párrafo, en el caso de la prosa, ¿ya? Pero lo normal es en el verso. En el verso es muy obvio que es inicio de cada verso con la misma palabra o frase. El epíteto es un adorno, es un agregar palabra, porque yo voy a agregar una palabra o una frase para adornar. Por ejemplo, yo podría decir Odiseo, rey de Ítaca. Yo podría decir Hera, esposa de Zeus. O fuego, el fuego en que me quemo. Ya está. Pero yo quiero adornar, así que te digo, el astuto Odiseo, rey de Ítaca. O Hera, la diosa de los niveos brazos, esposa de Zeus. O el encendido fuego en que me quemo. En este caso, agrego astuto, agrego la diosa de los niveos brazos, agrego encendido, como una especie de intención de, digamos, brindarle mayor sonido, brindarle mayor color a lo que estoy diciendo. O sea, un matemático acá no la capta. Un matemático dice, ¿por qué vas a complicar si está fácil de leer Odiseo? Se acabó. Eso de el astuto Odiseo, eterno urdidor de engaños, rey de Ítaca, azote de los troyanos. ¿Y para qué? Muy fácil, amigo matemático. A ti te encanta simplificar porque esa es tu existencia en una ecuación. Pero a mí me gusta que las cosas suenen bonito, que la gente se emociona al escuchar. Por eso es que le agrego palabras. Y en matemáticas no me va a comprender. Así como yo tampoco comprendo las matemáticas. Así que estamos por igual. ¿Listo? Así que saben, el epíteto es adornar agregando palabras o frases que le damos frase de epíteto. Por ejemplo, Miguel Grau, el caballero de los mares. Aquiles, el de los pies ligeros. La oscura cueva, el encendido fuego, el verde prado. ¿Se dan cuenta? O sea, agregamos palabras o frases para darle color, alegría a nuestros sustantivos y que no estén tan fríos, tan secos. Listo. Vamos con el hiperbatón. En el caso del hiperbatón es alterar el orden sintáctico habitual. El orden sintáctico habitual siempre va a ser este, ¿no? Tenemos sujeto más verbo más complementos del verbo, ¿no? Ese es... Uy, escribí complementos mal, ya no importa. Por ejemplo, las golondrinas oscuras sería sujeto. Volverán a colgar sería el verbo compuesto, una perífrasis verbal, verbo compuesto, ¿no? A ver, vamos ahí, sujeto y verbo. Las golondrinas oscuras volverán a colgar. Vamos con los complementos, objeto directo. Sus nidos y complemento del lugar en tu balcón. A ver, oración completa, correctamente redactada.
las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Entonces hay que fumigar, hay que evitar, porque malogran tu construcción, tu inmueble se desvaloriza con las golondrinas que picotean, se ensucian ahí en tu balcón. Pero claro, eso es una idea, pues, como un anuncio de plaga, ¿no? Pero ahí nuestro amigo Gustavo Adolfo Becker dijo, voy a aplicar un hiperbatón para que suene bien. Y destrozó la pobre oración, mira cómo quedó. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Ves? Eso es un hiperbatón porque ha alterado el orden habitual. ¿Listo? De lo que era las golondrinas oscuras volverán a colgar sus nidos en tu balcón, lo cambiamos a volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Ven? Aquí en el ejemplo que tenemos nos han colocado en el cristal de tu divina mano de amor bebí el dulcísimo veneno. Bueno, ordenándolo. El sujeto tácito yo, ya luego el verbo, bebí, y luego el complemento, el dulcísimo veneno, ese sería el objeto directo, es lo que se ha ido bebido, ¿no? Luego, en el cristal de tu divina mano de amor, sería el complemento de lugar, no sé, ahí ya me complico ya con el lenguaje, ¿ya? Pero le estamos ordenando como debía ser, ¿listo? Ese es el hiperbatón. Para que te acuerdes, acuérdate que tanto el Cuy mágico como Yoda son hiperbáticos, pues porque el Cuy mágico te dice, prestarte puedo, pagarme debes, porque es un Cuy usurero, ¿ya? Y Yoda, ya sabes cómo habla Yoda, pues ya, Star Wars es famoso, ¿ya? Ellos son, sí, ellos son hiperbáticos. En cambio, hiperbólica es tu amiga o tu amigo chismosazo que te dice, amigo, cuéntamelo todo y exagera, ¿no? Si no exageras no hay emoción, o sea, ya, ese le encanta exagerar, le encanta romper las reglas de la realidad, disminuyendo o aumentando de manera exagerada. ¿Listo? Por ejemplo, la amiga que va por primera vez al gimnasio, al día siguiente te dice, amiga, me duele hasta la punta del cabello. O también puede ser cuando yo tenía un profesor en la academia muy bajito, mis compañeros se burlaban diciendo, ya llegó el Tarzán de macetero, ya llegó el Aquaman de pecera, qué malvados, ¿no? También podría ser cuando, bueno, se escribió un poema sobre eso, ¿no? Recuerdo, una mujer muy delgada, muy flaquita. En esta losa dura yace una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. ¿Escuchaste bien? En esta losa dura yace una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. O sea, era tan flaquita que han entrado en un ataúd, la metieron en la vaina de una espada y la pusieron en su tumba, ¿no? O sea, muy flaca. Muy bien, pues con Westing. Si ingresar quieres, estudiar debes. Dicen, qué barbaridad. Bueno, bien chicos, les quedó, ¿no? Ya saben, tu amiga la chismosa es la hiperbólica y Yoda y el Cuy mágico son los hiperbáticos. ¿Por qué les digo? Porque después se confunden, ¿no? Se confunden por el nombre, eso no debe pasar, ¿no? Es algo básico, no te confundas hiperbatón con hipérbole, son cosas diferentes. ¿Ya? Ni siquiera son de la misma familia, son diferentes tipos, ¿no? La hipérbole es una figura lógica y el hiperbatón una figura sintáctica. Muy bien. Seguimos estudiando. Creo que les quedó claro, ¿no? Hasta este punto. Miren, ¿ah? Listo. Si hay alguna pregunta, me la pueden hacer, o si no, ya en el multichat, como gusten, como puedan. Vamos con literatura griega. Ya saben, ya les hablé de esto al inicio de clase. La literatura griega es la primera parte, el primer capítulo del libro llamado Literatura Universal. Es la primera parte. Surge a partir de sus propias instituciones, o sea, a partir de su religión, sus costumbres, la literatura griega. ¿Está bien? Hay con mapita todavía, mira. Es original, formativa, universal. Los romanos conquistan a los griegos y ellos quedan conquistados por la cultura griega. Los romanos imitan la literatura griega y la llevan a muchos lugares. Uno de ellos fue la península ibérica. Durante la Edad Media se conforman los reinos cristianos como Castilla, León y Aragón. Y estos reinos, una vez que se consolidan, llegan a América y conquistan el Perú. Así que con la llegada de nuestros ancestros españoles, llega también la cultura de la civilización occidental y llega la literatura de influencia de origen griega también, ¿no es cierto? Por eso yo puedo decir sin temor a equivocarme, desde Homero hasta César Vallejo hay una continuidad, una tradición literaria occidental. Somos parte de ella. Claro que en la obra de Arguedas, por ejemplo, se está fusionando con la cultura andina. Eso es muy interesante de ver, ¿no? Y ya lo estudiaremos mucho más luego. Recuerden, chicos, este ciclo
las dos novelas que tenemos que estudiar a profundidad son Crimen y Castigo y Los ríos profundos de Arguedas. Ya no El mundo es ancho y ajeno y La ciudad de los perros, ya cambiamos, ya hemos evolucionado. Ahora estamos con Dostoyevsky y Arguedas. Y estamos muy contentos que Arguedas entre con fuerza porque es un autor queridísimo en San Marcos. Por algo también fue San Marquito, ¿no? Muy bien, así que ya saben, a leer Crimen y Castigo y Los ríos profundos. Avancemos. Vamos aquí. Vamos con la tragedia griega, ¿ya? Muy bien, Tunkar. ¿Qué cosa leíste ya? ¿Cuál de las dos? Cuéntame. Muy bien, entonces la tragedia griega, chicos, surge en el siglo V antes de Cristo. ¿Está bien? Surge a partir del culto a Dionisos. Dionisos era un dios agricultor, un dios de la uva, de la vid, la gente que vivía en el campo, que sembraba el olivo, el trigo y también la uvita para hacer el vino, le rendían culto. Pero cuando esta gente en el siglo V, ante el gran crecimiento de Atenas, que luego de las guerras médicas se convierte en la potencia de toda Grecia, la gran potencia, crece mucho Atenas y mucha gente del campo va a la ciudad. Ahí llevan el culto a Dionisos a la ciudad. ¿Listo? ¿Cómo hacían el culto a Dionisos? Crimen y Castigo, ya leíste. Listo, Tunca. Muy bien, buen alumno. Te faltan nomás ahora Los ríos profundos, que también es una gran novela. Bien, decía, ¿cómo le hacían el culto a Dionisos dentro de la ciudad de Atenas? Lo que hacían era cantarle en coros. Profe, ¿qué le cantaban? Ditirambos. Profe, ¿qué es el ditirambo? Ditirambo es un canto coral, una lírica coral, digamos. Se cantaba en coro, cada integrante del coro se le llama coreuta. Ellos iban disfrazados con pieles de macho cabrío sobre los hombros para representar a los sátiros, que eran el cortejo elemental, el séquito de Dionisos en su mito, ¿no es cierto? Así que para imitar a estos sátiros, que eran mitad hombre, mitad cabra, se ponían pieles de cabra sobre los hombros. Y por eso viene la palabra tragoi, ode. Tragoi significa macho cabrío, ode, oda, canto o melodía. Así que hablamos de tragoi, ode, tragedia, canto de los machos cabríos, ¿ya? Este ditirambo, ¿de qué trataba? Ellos cantaban, recitaban hazañas de nuestro dios, del dios Dionisos. Hazañas, eventos de su vida, anécdotas, porque es un dios muy rico en anécdotas. Yo creo que los dos dioses que tienen más anécdotas, Apolo y Dionisos. También Zeus por ahí también tiene sus cosas, pero yo creo que Apolo y Dionisos son los que tienen más anécdota para contar. Así que aprovechaban eso y recitaban toda su vida de Dionisos. Hacían competencias. En este culto surge el corifeo luego. ¿Qué es el corifeo? Un solista, un director del coro. A partir de este director o solista aparece el actor. No es como una evolución. Pero ¿quién es el personaje clave de esta evolución? Esquilo. Esquilo aparece y él dice, ¿qué tal si en lugar de que sean coros ambulantes, ambulatorios, vayan por las calles, qué tal si los llevamos a un lugar único, un templo, ¿no? El templo le van a llamar teatron, porque teatron era como le decían a la graderías en forma de herradura que tenía. Esta herradura rodeaba un espacio semicircular al que llaman la orquesta, donde se va a parar ahora el coro, los coreutas, se paran mirando al escenario. Al escenario también le llaman logeion, ¿está bien? Así que en el logeion van a aparecer con Esquilo dos actores. ¿Qué significa actor en griego? Significa el que responde. Estos dos actores van a empezar un diálogo representando algún argumento. Entonces, ahí también viene Esquilo y dice, ¿saben qué? No hay que hacer solamente la vida de nuestro amigo Dionisos. También podemos hablar de otros temas para lograr una catarsis profunda, ¿no? Historias terribles, anécdotas de los dioses que sean, o de los héroes antiguos, que sean muy, pero muy terribles para que la gente se emocione y se purifique con la catarsis. Claro que el culto, la ceremonia, todo seguía siendo en honor a Dionisos, ¿ah? El sacerdote de Dionisos estaba presidiendo la ceremonia sentado pintado de rojo a un lado del escenario. Así que esto era como una misa. No vayan a creer que era un show, que competían. No. Había competencia, sí, había una calidad literaria, pero era parte de la religión. Era una misa. Esquilo, digamos que hacía la misa aburrida todavía, porque como participaba mucho el coro, ¿no? Los dos dialogantes no tenían mucho tiempo para hablar. El coro hacía más de la mitad de la recitación. Y encima Esquilo
hacía que los diálogos fueran diálogos muy eruditos. Los que hablaban no parecían personas que sufren, sino filósofos o poetas que estaban compitiendo a ver quién se expresaba mejor. Así que no era tan realista, no generaba tanta emoción. ¿Listo? Y también Esquilo hacía algo lento. Él hacía de 3 en 3 las tragedias, o sea, las trilogías. Una primera tragedia un martes, iniciaba. Una segunda tragedia el miércoles, daba el nudo. Y la tercera el jueves, hacía el desenlace. Así que él no concebía que una sola tragedia tuviera todo. ¿Por qué? Porque Esquilo era de la antigua escuela, pues chicos, era de la antigua escuela. Es decir, él pensaba que un hombre noble inaugura una estirpe. Su hijo continúa lo que inició el papá y el nieto lo consolida. Esa idea del nieto, el hijo el abuelo, el hijo y el nieto, se ve en toda la Ilíada, se ve en toda la Odisea. Es un pensamiento aristocrático tradicional. Y como Esquilo era un aristócrata ateniense, entonces él tiene esa idea de 3 en 3, ¿no? Pero luego viene Sófocles, ¿no? Y Sófocles cambia todo, ¿ya? Sófocles cambia todo. Sófocles era hijo de un mercader, un empresario rico, no era noble. Su abuelo fue un agricultor que tenía muchas tierras, pero tampoco era de la aristocracia ateniense, así que estamos hablando de un origen no tan esclarecido como el de Esquilo. Así que Sófocles dijo, yo voy a escribir una tragedia suelta, porque una sola tragedia vale, porque uno vale por lo que es, no por de dónde viene. Por eso escribió tragedias unitarias, es la obra individual. Mejoró el diálogo, hizo un diálogo menos adornado. Sigue siendo elegante Sófocles, pero ya no tan exageradamente poético como Esquilo. Aparte le brindó psicología al personaje. Era un personaje que se sentía que sufría. Por ejemplo, Esquilo, Edipo. Si tú lees Edipo Rey, sientes que Edipo se está estresando. Clarito se siente cómo se estresa. Luego, incrementó a 3 dialogantes. Entonces ahora son 3 actores que dialogan al mismo tiempo y el coro participa menos, lo que hacía más dinámica la acción. Y por último, mejoró la técnica de las máscaras, el disfraz, usó coturnos para hacer más altos a los que eran nobles, a los reyes eran los más altos con sus coturnos, que eran zapatos de plataforma alta. Los coturnos eran como los tacos de la chola chabuca, bueno, son unos zapatos de plataforma alta, ¿no? Hay chicas que se visten así también con zapatos bien altos, ¿no? Yo los veo así, la chica me llegaba al hombro, ahora está de mi vuelo, digo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya se ha puesto zapatos, ya, zapatazo se pone, ¿no? Bueno, esos zapatos son los coturnos, ¿ya? Otra cosita, en el teatro siempre actuaban hombres, aunque tuvieran que hacer papeles femeninos, actuaban los hombres, porque era un culto masculino, pues chicos, no había posibilidad de que la mujer actúe por una cuestión de culto, porque Dionisio es un culto masculino. Pero las chicas no se sientan mal, porque, por ejemplo, en el culto de Apolo, se había chicas, porque estaba la sacerdotisa de Apolo, que era la pitonisa, por ejemplo, ¿no? Así que ahí sí había mujeres, así que no se sientan mal. Pero en el de Dionisio no, puro hombre nomás. Así que los hombres, con su máscara y su túnica, hacían voz de mujer. Ya, entonces, si hay una voz de mujer, es un personaje femenino, ¿no? Por ejemplo, Sófocles dicen que le gustaba actuar de mujer, que le salía muy bien. Está sospechoso eso, pero en fin. Así que ya sabes. Él escribió más de 120 tragedias. Lamentablemente solamente han quedado hasta la actualidad 7. Las 7 tragedias. Vamos con Edipo Rey. Lo principal aquí, alumnos, es que ustedes deben distinguir entre la leyenda de Edipo y Edipo Rey. Eso es muy importante. Con eso tienen todo el tema ya ganado. Yo te recomiendo buscar en internet, en YouTube, procura que tu fuente sea seria, no alguna institución, alguien serio, que te narre la leyenda de Edipo. La leyenda, dije. La leyenda, ¿ya? Eso lo encuentras en internet fácil. Trata nomás de que tu fuente sea de confianza, alguien que esté calificado, ¿no? Hay gente que hace videos por hacer, ni siquiera sabe el tema, lea lo que ha hecho alguien mal hecho y no, eso me da mucha cólera cuando malforman ahí al público. Bueno, busca una fuente confiable. Una vez que tengas la leyenda de Edipo, listo, busca la tragedia de Edipo Rey. En una versión PDF es mucho más confiable que el texto es el correcto, ¿ya? Y compara. Mire, haces ejercicio, yo te recomiendo que lo hagas, ¿ya? Pero ¿qué vas a darte cuenta? Te vas a dar cuenta que la leyenda abarca desde inclusive el tatarabuelo de Edipo hasta los hijos de Edipo. Todo es en la leyenda de Edipo o edipoida, o ciclotébano también le llaman. Ciclotébano, edipoida o leyenda de Edipo. En cambio, la tragedia Edipo Rey solamente abarca un momento de la vida de Edipo, un instante de su vida que es una tarde
en la que Edipo descubre algo terrible. Descubre que hacía más o menos 15 años había matado a su padre y se había casado con su madre. Y no queda ahí, en esos 15 años tuvo 4 hijos con su mamá. Y ese día, que en Edipo Rey, en la tragedia, nos enteramos de eso. Edipo también se entera, inmediatamente se convierte de lo que él era el rey de Tebas, el rey más querido, el rey más admirado, se convierte en el culpable de la peste, que debe ser castigado y salir desterrado de Tebas. En un instante, su fortuna cambia totalmente. Esta obra tiene la unidad de tiempo, lugar y acción. Todo ocurre una tarde, todo ocurre en un solo lugar, el frontis del palacio de Tebas, y todo ocurre alrededor de una acción principal. Se descubre quién mató, por fin, después de muchos años, se descubre quién mató a Layo, el antiguo rey de Tebas. Así que como tiene las 3 unidades, tiene el descubrimiento del destino del héroe, y al mismo tiempo la inversión de su destino, se le llamamos la anagnórisis y la peripecia, ¿no es cierto? Todo eso en conjunto hicieron que Aristóteles diga que Edipo Rey es la tragedia más perfecta, porque al mismo tiempo que todo estaba condensado, toda la acción, el tiempo y lugar era uno solo, y la suerte del héroe y se invertía, a eso le llamamos peripecia, ¿no? Y al mismo tiempo él descubría en ese momento su destino cumplido, hace 15 años ya, ese momento en que te das cuenta de que tu destino se ha cumplido, se le llama anagnórisis. A ver, lo voy a escribir por si acaso alguien no escucha bien. La peripecia es tu suerte, o mejor dicho, inversión de la suerte, ¿no? Ese momento en que deja de ser el rey querido, admirado, se convierte en el culpable, el chivo expiatorio de toda la ciudad. Y luego la anagnórisis se le llama al momento en que tomas conciencia de tu desgracia. Ahí está. Claro, alguien por ahí no se da cuenta, profe, ¿cómo que anagnórisis? Lo que pasa, alumnos, es que, por ejemplo, ¿qué tal si tú sales de tu casa un día y vuelves en la noche y en tu casa se quemó tu casa? Tú no eres consciente de eso hasta que volviste. Tu casa se quemó a las 9 de la mañana, pero tú no te enteraste hasta que recién regresaste a las 9 de la noche. En ese momento tu anagnórisis. Recién ahí. ¿Qué tal si un familiar tuyo viaja y después de 20 años te enteras que murió al año siguiente de su viaje? O sea, hace 19 años que perdiste tu ser querido. ¿Ves? Ese momento en que te enteras, tu anagnórisis. ¿Ya me entendiste? Muy bien. La peripecia, cuando tu destino se cambia, se invierte. De lo que eras el ganador de la tinca al hombre más pobre del Perú. O viceversa. Así que como la peripecia y la anagnórisis ocurren al mismo tiempo, y tenemos las 3 unidades de teatro, todo recontra, y el manejo del suspenso es magistral de parte de Sófocles, ¿ah? Esta obra es lo máximo. Ya sabes tu ejercicio. Listo, te hubiera contado la hora, pero no hay tiempo. Mira, 55 minutos no alcanza para nada, alumnos, la verdad. A ver, oposición entre ceguera y visión. En el mundo griego, el ciego es el sabio, porque tiene que ver en su interior para encontrar la verdad, ya no afuera. Así que se dedica a la meditación, se vuelve sabio, ese viejito. ¿Listo? Y ya sabes que el destino actúa como una fuerza superior, porque Edipo siempre quiso evitarse que se cumpla su destino, que iba a matar a su padre, se iba a casar con su madre. Y un día descubre que hace ya 15 años se había cumplido, y él ni siquiera sabía de qué se trataba. ¿Te das cuenta? Muy bien. Bien, alumnos, por favor, ya saben su ejercicio, averiguar la leyenda de Edipo y luego leer la tragedia de Edipo Rey. La tragedia de Edipo Rey es cortita, es como un cuento nomás, no es muy grande, así que lo puedes leer en un rato, no vas a perder mucho tiempo. Sí, dime, a ver rapidito, cuéntame. Profesor, ¿el Corifeo? ¿Podría explicar de nuevo Corifeo? El Corifeo, y Coreus, por favor. Coreus es integrante del coro, es uno que está en el coro. En cambio, el Corifeo está fuera del coro. Es un director o solista que canta él solo una parte y el coro le contesta. Luego él canta una parte y el coro le contesta. Ya es como una especie, repito, de solista. Ya no es parte del coro. ¿Está bien? Da pie al actor después. Listo, profe, gracias. Terminamos con las claves. Chicos, por favor, no desperdicien las claves. Apúntenlas, tengas aparte. Un día te dedicas a mi curso de literatura. Te estudias bien el curso. Luego respondes a las 10 preguntas sin mirar la teoría. Sin mirar la teoría. Si miras, haces trampa, te malformas. ¿Por qué? En el examen no hay teoría en la parte de atrás de la pregunta lite, lo que hay es preguntas de lengua. Así que no te malformes.
Una vez que tienes estudiado las 10 preguntas y luego verificas qué tal te fue. ¿Tienes alguna duda? Con el profesor de multichat o conmigo lo consultas y así te sacas la duda porque habías fallado. Y mejor, cuando fallas aprendes más, porque como has fallado te da cólera y te acuerdas por qué fallaste y ya no fallas otra vez. Eso espero. Bien, chicos, me tengo que ir porque me pasó un minuto. Ya saben, la tarea, por favor, a comparar la leyenda con la obra. Traté de darte todas las claves para que esa lectura sea lo más provechosa posible. Yo me despido y agradezco mucho su atención en esta pequeña clase. Hasta luego. Hasta luego, profesor.